A primera hora de la tarde, en un día frío de comienzos de 2024, los centros de mando ucranianos comenzaron a recibir informes que alteraron el equilibrio en torno a Kupansk. Las comunicaciones indicaban que las unidades rusas ya no estaban manteniendo sus posiciones, se estaban moviendo. Kupansk no representaba un símbolo ni un objetivo político. Era un nodo ferroviario y logístico cuya capacidad para sostener líneas defensivas completas podía definir si un frente resistía o se desmoronaba sin ruido. Ese día, las fuerzas rusas concentraban efectivos al sureste de la ciudad, mientras las reservas ucranianas todavía se encontraban a horas de distancia. No era un momento para declaraciones ni gestas. Era un momento calculado en minutos. La cuestión inmediata para el mando ucraniano era cuánto tiempo podían comprar cuando la victoria no era el objetivo, sino la supervivencia. Para comprender por qué ese margen de tiempo se había convertido en un objetivo estratégico, era necesario observar lo que la inteligencia estaba detectando en la zona. Los informes ya apuntaban en una dirección clara. Las fuerzas rusas no estaban adoptando configuraciones defensivas, sino formaciones propias de una operación en movimiento. Datos de vigilancia revelaban unidades que llegaban desde distintos sectores, se reagrupaban, repostaban y reorganizaban equipos. Artillería y vehículos blindados eran enviados hacia ejes adelantados, apoyados por maniobras de batallón con capacidad de fuego indirecto y movilidad mecanizada. No se trataba de un despliegue para resistir, sino para avanzar. El ritmo del reagrupamiento era tan preocupante como su magnitud. Drones y sistemas de monitoreo electrónico registraban movimientos continuos en rutas de acceso, confirmando que la coordinación rusa tenía como objetivo iniciar una operación significativa. Para Ucrania, el problema no era la falta de información, sino la falta de tiempo. Las principales unidades de reserva ya estaban comprometidas en otros sectores igualmente presionados, y los refuerzos asignados a Kupansk necesitarían horas para llegar. En la guerra moderna, ese lapso puede decidir si una línea cede o se mantiene. Kupansk era vital por su función logística. Su red ferroviaria alimentaba posiciones defensivas en el noreste del país y conectaba rutas laterales esenciales para sostener sectores vecinos. Una pérdida rápida de la ciudad no provocaría un colapso inmediato, sino un deterioro silencioso, interrupción de suministros, reducción de capacidad artillera y obligación de redistribuir recursos para mitigar daños. Así es como fallan los frentes en los conflictos contemporáneos, no mediante una derrota repentina, sino mediante pequeñas pérdidas acumuladas antes de que puedan ser revertidas. No hubo fallo de inteligencia. Las fuerzas ucranianas habían observado el incremento ruso, habían seguido sus movimientos y comprendían su propósito. Lo que no tenían era la posibilidad de actuar con un margen perfecto. Mantener posiciones sin reaccionar habría permitido a Rusia iniciar el asalto en las mejores condiciones tácticas. Cada minuto de espera aumentaba el riesgo de un contacto demasiado cercano y de pérdidas más difíciles de sostener. El mando ucraniano debía elegir entre defender con medios insuficientes, retroceder y ceder terreno sin resistencia, o retrasar al enemigo mediante acciones de alto riesgo. La decisión se tomó rápidamente. Una pequeña fuerza avanzaría únicamente para ralentizar el movimiento ruso y ganar el tiempo imprescindible para que el sistema defensivo pudiera reaccionar. El objetivo ya no era mantener una línea, sino preservar el tiempo necesario para evitar un quiebre prematuro del frente. Esa decisión definió todo lo que ocurriría después en Kupansk. La ejecución de la orden ucraniana dependía de un elemento central: ganar tiempo sin pretender una victoria decisiva. Para ello se designó a un pequeño grupo compuesto por 2 vehículos de combate de infantería Bradley y una unidad reducida de infantería. Su misión no consistía en mantener posiciones ni destruir formaciones enemigas, sino en retrasar el avance ruso lo suficiente para que las reservas en movimiento pudieran llegar. Los Bradley fueron seleccionados por su combinación de movilidad, estabilidad de tiro y capacidad para emplear misiles TOW a gran distancia. Este equilibrio les permitía golpear y reubicarse rápidamente, aumentando sus probabilidades de supervivencia bajo fuego artillero y reduciendo la probabilidad de quedar fijados por la observación rusa. El plan de aproximación se diseñó para minimizar la detección previa.
Las unidades avanzarían por hondonadas, depresiones naturales y terreno de baja visibilidad, evitando crestas expuestas y zonas abiertas donde los UAV rusos pudieran localizarlas. El retraso solo tendría efecto si la primera acción se producía en condiciones favorables. La sorpresa era una de las pocas ventajas disponibles ante un adversario numéricamente superior. La vigilancia rusa mediante drones se había intensificado en ese sector, y cualquier identificación prematura habría precipitado fuego indirecto inmediato. La importancia de ese planteamiento se confirmó en cuanto operadores ucranianos de UAV detectaron una columna mecanizada rusa en movimiento. Las imágenes mostraban blindados avanzando en formación cerrada por una carretera estrecha, flanqueada por árboles. Esta configuración revelaba una vulnerabilidad clara. Se trataba de un punto de estrangulamiento donde la maniobra lateral era muy limitada. Si el primer vehículo era detenido, toda la columna se vería obligada a frenar, reorganizarse o buscar alternativas difíciles bajo fuego enemigo. La carretera, convertida en un embudo natural, limitaba las opciones rusas a reaccionar con rapidez. El primer Bradley se posicionó discretamente en un punto elevado que ofrecía visibilidad sin exposición directa. El comandante esperó hasta que la columna quedara completamente encauzada en el tramo vulnerable. Disparar antes habría permitido a los vehículos rusos detenerse en terreno más favorable. A unos 2 kilómetros, el misil TOW fue lanzado contra el carro de combate que encabezaba la columna. El impacto no destruyó el vehículo, pero logró inmovilizarlo. Ese resultado bastó para que todo el dispositivo perdiera cohesión. Los blindados siguientes frenaron de forma brusca, el espaciado se redujo y la formación se comprimió en cuestión de segundos. La transición de un avance controlado a una interrupción repentina obligó al mando ruso a reaccionar sin margen de preparación. Ese instante cumplía el objetivo principal de la operación: romper el ritmo ofensivo. La detención del vehículo de cabeza obligaba a reorganizar fuerzas bajo presión y en un entorno que dificultaba el despliegue. La iniciativa rusa quedaba suspendida y con ella la capacidad de imponer el tempo del combate. Las órdenes tuvieron que ajustarse de inmediato, los conductores buscaron salidas laterales y los elementos de apoyo procuraron adaptarse a la nueva situación con información incompleta. El segundo Bradley intervino cuando las unidades rusas intentaban desplegarse fuera de la carretera. A diferencia de una ofensiva directa, este vehículo utilizó el cañón de 25 milímetros para interrumpir la maniobra enemiga, ralentizando los intentos de los blindados rusos por encontrar posiciones de fuego. Detener el movimiento, aunque fuera por segundos, contribuía al objetivo de dilatar el avance. No se buscaba la destrucción total de los vehículos, sino generar fricción operativa. La respuesta rusa no tardó. La artillería comenzó a golpear la zona intentando fijar a los Bradley y forzar su repliegue. Para evitar convertirse en objetivos estáticos, las tripulaciones ucranianas cambiaban de posición constantemente. Cada ataque era seguido por una reubicación inmediata, dificultando la corrección de tiro y obligando a las baterías rusas a operar con mayor incertidumbre. Esta movilidad reducía la eficacia del fuego indirecto y prolongaba el retraso impuesto al avance enemigo. En medio del intercambio, un carro de combate ruso intentó cerrar distancias para emplear su cañón principal. La maniobra buscaba anular la ventaja de alcance de los misiles TOW. Antes de que pudiera posicionarse, un Bradley disparó un TOW que detuvo el avance del tanque. Un segundo misil impactó en el tren de rodaje, inmovilizándolo por completo. Aunque el blindado no fue destruido, quedó convertido en un apoyo pasivo que requería asistencia, aumentando la carga operativa rusa. El patrón se repitió. Las fuerzas rusas intentaron recuperar iniciativa, mientras las unidades ucranianas respondían con movimientos calculados, castigando cualquier intento de acelerar el avance. El combate se prolongó durante más de una hora en estas condiciones. Las municiones disminuían y la fatiga era evidente, pero el principal objetivo se había logrado. El avance ruso no había roto la línea y las posiciones defensivas ucranianas seguían en pie. La llegada de refuerzos ucranianos estabilizó la situación temporalmente, permitiendo cerrar esa fase del enfrentamiento. Sin embargo,
Los movimientos detectados más tarde en la retaguardia rusa indicaron que se preparaba un nuevo intento ofensivo. Ante la posibilidad de que el enemigo reorganizara fuerzas durante la noche, el mando ucraniano decidió actuar de forma preventiva. Una operación nocturna permitiría explotar la ventaja tecnológica en sensores térmicos y limitaría la capacidad de reacción rusa, reduciendo la visibilidad y aumentando el margen de maniobra de las unidades avanzadas. Con ese objetivo, las fuerzas ucranianas iniciaron una nueva fase de la acción en la oscuridad. La decisión de iniciar una acción nocturna respondió a la necesidad de impedir que las fuerzas rusas completaran su reorganización en la zona de Kupiansk. Los indicios recogidos por inteligencia mostraban movimientos de vehículos, reposicionamiento de unidades y actividad de mando consistente con los preparativos de un nuevo avance. Permitir que ese proceso se desarrollara sin interrupciones habría otorgado a Rusia la iniciativa al amanecer. Por ello, el mando ucraniano optó por anticiparse. La operación aprovecharía la ventaja tecnológica en sensores térmicos y sistemas ópticos capaces de detectar firmas de calor en condiciones de baja visibilidad. La columna ucraniana avanzó con los Bradley en cabeza y la infantería inmediatamente detrás. La progresión era deliberadamente lenta y controlada, con especial atención al ruido y a la exposición. La prioridad era mantener la sorpresa el mayor tiempo posible. El primer contacto significativo fue un puesto de observación ruso que cubría la ruta de aproximación. Los soldados ucranianos lograron neutralizarlos sin disparos, lo que permitió al conjunto de la fuerza mantener la iniciativa. Evitar un enfrentamiento prematuro era esencial para impedir una llamada de alerta que permitiera a Rusia activar defensas adelantadas o preparar fuego indirecto. Durante el avance, los sensores térmicos detectaron un carro de combate ruso oculto en posición de emboscada. En condiciones diurnas habría pasado desapercibido, pero el calor del motor lo delataba en la pantalla térmica. La situación planteaba un dilema. Destruirlo implicaba revelar la presencia ucraniana, mientras que dejarlo operativo exponía a la columna a un ataque por la retaguardia. Se adoptó una solución intermedia. Un Bradley abrió fuego con su cañón de 25 milímetros, concentrando los impactos en los sistemas de observación y comunicaciones del tanque. El objetivo consistía en cegar y desorientar al vehículo, sin generar una explosión que alertara a posiciones más alejadas. El tanque quedó sin capacidad efectiva de seguimiento y sin posibilidad de coordinar acciones, lo que permitió a la fuerza ucraniana continuar su avance sin activar un enfrentamiento mayor prematuramente. El combate principal comenzó poco después. Un Bradley se desplazó hacia una posición desde la que pudo atacar piezas de artillería rusa que habían participado en acciones anteriores. Al mismo tiempo, unidades de infantería avanzaron hacia trincheras y fortificaciones en la zona inmediata. La combinación de fuego de supresión y progresión de infantería permitió desorganizar a los defensores y reducir su capacidad de coordinar respuestas. El propósito no era sostener una ocupación prolongada, sino interrumpir la capacidad rusa para lanzar un segundo intento ofensivo al amanecer. Los rusos intentaron reaccionar con un contraataque mecanizado, movilizando unidades blindadas para frenar el avance ucraniano. El despliegue, sin embargo, llegó tarde. Con municiones limitadas, uno de los Bradley empleó su último misil TOW para detener al vehículo que encabezaba el contraataque. Los sistemas anticarro de la infantería completaron la acción contra los blindados rusos inmovilizados, eliminando su capacidad de maniobra y evitando que recuperaran la iniciativa. Una vez más, el patrón táctico se repitió. La pérdida de movilidad redujo inmediatamente la presión ofensiva rusa. Ante la falta de coordinación y el desgaste acumulado, las fuerzas rusas comenzaron a retirarse de las posiciones avanzadas. Con la llegada del amanecer, las unidades ucranianas consolidaron el terreno obtenido durante la incursión nocturna y confirmaron la retirada del adversario en ese sector inmediato. La operación no buscaba una destrucción total del dispositivo enemigo, sino impedir que un nuevo empuje mecanizado se organizara con éxito. Ese objetivo quedó cumplido. Más allá del desenlace táctico puntual,
Los acontecimientos en Kupiansk tuvieron implicaciones más amplias. El combate evidenció que la cuestión central no era lograr una victoria contundente, sino evitar que un avance ruso provocara un encadenamiento de efectos logísticos que amenazara la estabilidad de varios sectores defensivos. La capacidad rusa para concentrar efectivos, artillería y blindados seguía siendo significativa, pero en esta ocasión perdió el recurso más difícil de recuperar en un frente activo: el tiempo. Cada retraso impuesto, cada pausa y cada redistribución forzada redujeron la posibilidad de una ruptura antes de la llegada de refuerzos ucranianos. Los hechos también ilustraron un principio clave de la guerra moderna. Pequeñas unidades, correctamente equipadas y empleadas con rapidez, pueden alterar el ritmo operacional de fuerzas superiores. La velocidad en la toma de decisiones, la elección del terreno y la capacidad de actuar sin esperar las condiciones ideales se convirtieron en factores determinantes. La experiencia de Kupiansk confirmó que el campo de batalla contemporáneo se define menos por victorias absolutas y más por la gestión del tiempo, la interrupción del impulso adversario y la preservación de la coherencia defensiva. Para los espectadores que siguen la evolución del conflicto, la operación alrededor de Kupiansk ofrece una imagen clara de los desafíos actuales. Frentes extensos, recursos distribuidos al límite y decisiones que deben tomarse minuto a minuto. Para continuar recibiendo análisis detallados y